De los Hechos. Buenos días, mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en Hechos. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 28, capítulo final de este libro, que nos ha ido presentando la llegada de Pablo y compañía a la isla de Malta. Recordemos que Pablo ha naufragado junto a una tripulación de en total 276 personas durante prácticamente 2 semanas, durante 14 días. Después de haber orado, después de haber confiado en el Señor y después de haber visto su mano dirigiendo el barco hacia esa isla, al llegar a la isla se dan cuenta que es la isla de Malta. Los habitantes de la isla los reciben con mucha hospitalidad, levantan una fogata y es en medio de esta fogata, mientras Pablo recogía y echaba leña, que una serpiente salta y le muerde la mano a Pablo. Los habitantes de la ciudad piensan que la diosa Justicia ha buscado ajusticiar a este hombre llamado Pablo y que ha sido un tremendo criminal. Recordemos que la tripulación está llena de criminales. Pablo está llevado a Roma en cierto sentido como un criminal. Así que al darse cuenta de que Pablo sigue tranquilo y que no se hincha ni se muere, empiezan ya a cambiar de perspectiva y piensan que Pablo es un dios. Y eso es lo que nosotros hemos leído el día de ayer. Hemos visto esta reacción de Pablo, hemos visto la reacción de los que están observando y hemos visto en cierto sentido la mano de Dios en la vida del apóstol. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios le prometió a Pablo es que así como él había dado testimonio de él en en Jerusalén, iba también a darlo en Roma. Pablo tiene la promesa del Señor de que va a llegar a Roma y que va a ser su testigo ahí. Así que Pablo descansó en las promesas del Señor. Y en cierto sentido los habitantes de Malta que están alrededor se pueden dar cuenta de que Pablo no es un hombre cualquiera. Es un siervo, es un apóstol del Señor. Pero eso no impide que el apóstol Pablo tome la actitud de Jesús, tome la actitud de siervo. Y por eso vemos a Pablo sirviendo. Y esos fueron los puntos en cierto sentido que tocamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar con el texto, vamos a ver qué es lo que sigue pasando en esta isla y cómo Dios usa a Pablo y a compañía en medio de su estadía en la isla de Malta. Dicho esto, vamos al texto. Nosotros avanzamos hasta el versículo 6, llegamos hasta aquí, donde ven a Pablo ya prácticamente como un dios, y leamos el siguiente párrafo, el párrafo que empieza en el versículo 7, que nos dice lo siguiente. En aquella isla, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería, y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo, y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. Cuando se supo lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él, y también fueron sanados. En agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad, y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Bueno, acá nos cuenta Lucas que en la isla de Malta había un encargado del Imperio Romano llamado Publio. Publio los recibe a estos hombres que en cierto sentido están dirigidos, custodiados por el Imperio Romano. Recordemos que estos 276 personas están siendo en cierto sentido custodiadas. No obviamente todas, porque hay marineros dentro de la tripulación, pero la mayoría, los criminales, están custodiados por el centurión llamado Julio y por sus soldados. Por lo tanto, tienen el respaldo del Imperio Romano. El encargado del Imperio Romano de custodiar la isla de Malta o dirigirla se llama Publio. Publio los recibe y los tiene alojados durante 3 días, pero resulta que el papá de Publio está enfermo. El papá de Publio tiene fiebre, tiene disentería, tiene diarrea. Y lo más probable es que el papá de Publio tenga la fiebre de Malta. Es una fiebre que se obtiene en esta isla por una enfermedad que transmitían la leche de las cabras maltesas. Así que puede ser que el padre de Publio tiene la fiebre de Malta. Pablo ora por él y milagrosamente Dios usa a Pablo para sanar a este hombre. Al haber habido esta sanidad en este hogar, prácticamente toda la isla se entera de esto y empieza a acercarse a Pablo y a compañía para ser ministrado, ser sanado por él. Una de las cosas que es importante recalcar de este texto es que
La primera palabra que usa Lucas, el escritor de este libro, para la sanidad del papá de Publio es una distinta a la que se usa cuando la multitud viene y es sanada. Y muchos estudiosos de este capítulo concluyen de que Lucas está marcando una diferencia entre la sanidad del papá de Publio, que fue una sanidad milagrosa, y el segundo tipo de sanidades más que todo son sanidades médicas. Recordemos que Lucas, que está acompañando a Pablo, es médico. Y lo más probable es que así como Dios usó a Pablo de una manera milagrosa para sanar al papá de Publio, utilizó a Lucas de una manera quizás más física, más humana, más material, para tratar y sanar a los ciudadanos de Malta que tenían distintas enfermedades. Podríamos decir lo siguiente: Dios se glorifica también en el apoyo que doctores, que médicos le dan a otras personas en su servicio. La medicina es parte de la voluntad de Dios. Podríamos decir lo siguiente: la medicina es algo que glorifica a Dios porque busca sanar a las personas en este mundo que tienen enfermedades y que tienen, en cierto sentido, accidentes y problemas. Por lo tanto, Dios puede usar la sanidad milagrosa como también los medios medicinales. Por lo tanto, podríamos concluir lo siguiente: Dios sí desea que tú empieces orando por sanidad en tu propia vida si tienes alguna enfermedad, pero no descartes nunca a los médicos, porque los médicos han sido puestos por Dios en cierto sentido. Dios les ha dado la capacidad, ha permitido que la ciencia avance en esa dirección para que se use en favor de la humanidad. Así que lo más probable es que en esta isla la primera sanidad fue milagrosa y la segunda, o el grupo de sanidades que toca Lucas a continuación, realmente han sido médicas, nada más. Es una probabilidad, pero también puede ser que han habido milagros adicionales al del papá de Publio. ¿Qué lección aprendemos en esta sección? No solamente la distinción entre sanidades milagrosas y sanidades médicas, que las dos en cierto sentido glorifican a Dios, sino que una de las cosas que vemos en la vida de Lucas es que él glorificaba a Dios con lo que hacía. Él era médico y glorificaba a Dios así. De la misma manera, hoy en día alguien que tiene el rol de médico, el rol de enfermero o enfermera, algo en el área medicinal, puede glorificar a Dios haciendo campañas de ayuda médica para glorificar a Dios de esa manera. No sé si ustedes saben que hay iglesias que tienen dentro de sus miembros doctores, enfermeros, dentistas, etcétera, etcétera, y que hacen campañas para que personas puedan ser servidas de esta manera, con este empleo, con esta vocación que tiene la persona, y glorificar a Dios de esa manera, y quizás guiarlos a Cristo usando esa vocación que Dios te ha dado. Pero hablan de un ámbito general, porque quizás los que estamos acá no somos médicos, doctores, enfermeros, enfermeras, ni nada por el estilo. Una de las cosas que sí tenemos que dejar claro es que Dios desea que con todo aquello que tú hagas, tú lo glorifiques. Sea la vocación que tengas, sea el llamado que tengas, glorifica a Dios con lo que haces. Todo hazlo para la gloria de Dios. Una de las cosas que me pongo a pensar mientras les digo esto es que yo vivo en un pueblo pequeño, en Amazonas, Rodríguez de Mendoza, y yo me recurseo haciendo ciertas cositas de aquí y por allá, ¿no? Y una de las cosas que estoy haciendo los domingos en las noches es trabajar en un restaurante, que es una pizzería, y estoy trabajando ahí como mozo. Y me ponía a conversar con mi esposa que una de las cosas que yo tengo presente es que, aunque no necesariamente yo sienta la vocación de ser mozo o el llamado de ser mozo, lo hago como para generar ingresos, trato de ser luz y sal en las cosas que hago. Trato de hacerlo excelente, para la gloria de Dios. Trato de glorificar a Dios aún siendo mozo. ¿Ok? ¿Y eso a qué me lleva? A poder presentar una muy buena atención que generalmente aquí en este pueblo no se da en los restaurantes. Tú vas a un restaurante acá en Rodríguez de Mendoza, donde vivo, y el mozo te va a atender pues de mala gracia, ¿no? De mala gana, ¿no? No te va a atender con mucha amabilidad ni nada por el estilo. Es como que él te estuviera haciendo el favor. Pero yo trabajando en esa profesión, por así decirlo, o en ese ámbito, trato de glorificar a Dios. Por lo tanto, voy a tratar de atender lo mejor posible a las personas. Y no es que yo diga, es que yo tengo el llamado de ser mozo o tengo la vocación, no. Pero todo lo que hago, trato de hacerlo para la gloria de Dios. Y la gente se puede dar cuenta de que hay un distinto trato. No porque me dejen propina o no, no porque me paguen bien o no, sino porque estoy glorificando a Dios con lo que hago. Y así debe ser en cada área de sus vidas y en cada área de mi vida. Por lo tanto, sea lo que hagas en este tiempo, cambia tu enfoque. Si no lo estás viendo como lo estoy compartiendo yo, que tu enfoque sea glorificar a Dios con lo que haces.
Que quede claro eso, que la gente pueda ver algo distinto en la forma en la que tú te desempeñas, porque tú estás glorificando a Dios con lo que estás haciendo. Y en este caso, Lucas está glorificando a Dios con la medicina. Y Pablo, en cierto sentido, ha sido usado por Dios orando por el papá de Publio y, en este caso, haciendo un milagro por la mano de Dios. Lección adicional para nosotros, para avanzar y no quedarme en este párrafo nada más esta mañana. Debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para orar por las personas que tienen ciertas necesidades, sean físicas o sea simplemente de alguna situación que estén pasando. ¿A qué me refiero? Te encuentras con una persona que está enferma. Ay, voy a orar por ti. No. Ora en ese momento por la persona. Generalmente decimos, ya voy a estar orando por tu salud. Chao, chao. Y me voy. Bueno, que cambiemos esa perspectiva. ¿Quién sabe si Dios te va a usar a ti? Tú no lo sabes, para obrar una sanidad en la persona por la cual vas a orar en ese momento. Por lo tanto, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da y oremos por las personas. Sea para dirección, sea para alguna situación específica o sea por una enfermedad. Pasa tiempo con esa persona. Estás enfermo de esta manera, estás enferma de esta manera. ¿Puedo orar por ti? Y oras por esa persona. ¿Quién sabe si Dios en ese momento te da el don de sanidades y puedes sanar por la mano de Dios a esa persona? Pero si nosotros no oramos de esa manera, ¿cómo vamos a dejar, en cierto sentido, cómo vamos a colaborar con Dios en ese milagro? No va a haber otra posibilidad. Pablo oró por el papá de Publio y es donde Dios obró. De la misma manera, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, que aprovechan esos momentos, esas puertas abiertas para orar por las personas y ver a Dios obrar, de alguna manera o de otra. Así que esos dos enfoques quería remarcar en este párrafo. Glorificar a Dios con todo lo que hagamos y segundo, orar por todo. Aprovechemos esas oportunidades para orar por los que nos rodean. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, la isla está muy agradecida con Pablo, con Lucas, con Aristarco, que también lo está acompañando, por haber llegado ahí. Obviamente son un montón de personas más. Recordemos algo importante. La mayoría de los alojados en esta isla son criminales, que van a ser juzgados, que van a ser condenados en Roma. Así que no dejemos de vista eso. Sí, nos estamos enfocando en Pablo porque es Lucas lo que nos está contando, pero no olvidemos que hay un montón de criminales ahí. Y esto va a ser importante para el siguiente párrafo que vamos a leer. Ellos se quedan un buen tiempo en la isla de Malta, pero ahora van a partir ya por fin hacia Roma, al destino final donde Dios quiere usar a Pablo también. Así que vamos a leer a continuación qué es lo que Lucas nos sigue narrando en el versículo 11. Vamos a leer este párrafo y vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de aquí. Versículo 11 dice: Después de haber estado 3 meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado allí el invierno y que tenía por insignia a los dioses Cástor y Pólux. Llegamos a Siracusa y allí nos quedamos 3 días. Luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. Bueno, acá lo que nos cuenta Lucas es que Pablo y compañía se quedan en la isla de Malta 3 meses. Habiendo pasado ya todo el tiempo de tempestad, ya siendo un tiempo apto para navegar, encuentran un barco alejandrino, o sea, de la ciudad de Egipto. Recordemos que el barco en el cual ellos estaban ya está destruido, está perdido. Así que viajan ahora sí en dirección hacia Roma y empiezan a dirigirse a distintos lugares. Nos cuenta Lucas que esta navegación alejandrina tenía los símbolos de 2 dioses griegos. Estos 2 dioses griegos son dioses que supuestamente protegían a la navegación de la tempestad. Yo estoy seguro que ahora todos los tripulantes que estuvieron con Pablo en la primera embarcación saben que al final estos dioses son dioses falsos y que el Dios de Pablo es el Dios que realmente los va a proteger y que Él les prometió llegar vivos, sanos a la isla de Malta y lo cumplió. Por lo tanto, yo creo que cuando Lucas cuenta acerca de estos dioses supuestamente que están protegiendo la embarcación o que la embarcación tiene los símbolos, es como diciendo,
Esta gente es recontra supersticiosa. Todos los que estamos navegando ahora sabemos que el Dios que realmente nos protege en medio de la tempestad es el Dios de Israel, es el Dios de Pablo. Lucas diría, es mi Dios, es el Dios de Aristarco. Y quizás el Dios de muchos de los tripulantes que se han convertido por medio de todo lo que está pasando. Recordemos que Pablo ha tenido 3 meses en la isla para predicar y compartir, además de los milagros que Dios ha hecho para confirmar su apostolado. Así que lo más probable es que ya haya algunos creyentes en la embarcación. Y acá podríamos rescatar algo pequeño, ¿no? No tiene sentido las supersticiones. Al final, nuestra confianza, nuestro descanso siempre tiene que estar en el Señor. La gente es muy supersticiosa y hay distintos lugares donde la gente es más supersticiosa que otra. Y es más, conozco muchas personas que han llegado a conocer a Cristo y aún luchan con las supersticiones de distintas índoles. Una lección que tiene que quedar claro para nosotros es examinar si tenemos alguna superstición, porque tenemos que ir arrancándolas de nuestra vida. Las supersticiones no glorifican a Dios. Nuestra confianza, nuestra fe en Él, nuestro descanso en Él, eso sí es lo que lo glorifica. Así que tenemos que tener presente eso. Mientras ellos van viajando, llegan a un lugar donde hay una iglesia y se quedan con la iglesia durante una semana. Eso me encanta, ¿por qué? Porque vemos la hospitalidad de la iglesia en ese periodo y una de las cosas que quizás se nos salta a la vista y que no nos ponemos a pensar, y por eso les decía que recordemos que la tripulación está llena de criminales, es que la iglesia aloja durante una semana a Pablo y compañía, pero Pablo y compañía están rodeados de criminales. Y la iglesia aún así los hospeda durante una semana. O sea, pónganse a pensar, imaginemos que estamos visitados por un hermano en la fe que va a ser condenado a muerte. Vamos a ponerlo así. Y dentro de este grupo de personas que van a ser condenadas está nuestro hermano, pero también hay un montón de criminales. Y nuestra iglesia local agarra y le dice, bueno, como están de pasada, porque se están yendo a un pueblo cercano, quédense acá una semana con nosotros. Uno diría, bueno, quédate Pablo, Lucas, Aristarco, ¿no? Y si alguno se ha convertido, también. Los demás, no sé, vean ustedes. Eso es lo que haríamos muchos de nosotros. Pero la iglesia primitiva se han dado cuenta qué corazón de hospitalidad y de confianza en Dios y de amor al vil y menospreciado tiene. Acá remarco esto. El Señor vino por lo vil y menospreciado. El Señor mostró amor por nosotros cuando aún nosotros ni siquiera creíamos en Él y le dábamos la espalda. De la misma manera, los cristianos debemos ser así. Los cristianos de la iglesia primitiva, como lo estamos viendo, le abren las puertas y en cierto sentido se exponen por amor a estos criminales. Porque saben que al final la benignidad de Dios es la que guía el arrepentimiento. Muchas veces nuestras acciones, el amor de Dios, es el que va a guiar a las personas al arrepentimiento. A veces olvidamos eso, a veces lo que pensamos es que si yo agarro a palos a gritarle a una persona, a exhortarla y decirle que es un pecador y que se vaya al infierno, y ese tipo de predicación, es ahí donde la persona se arrepiente. Cuando Pablo deja claro en su carta a los romanos que es la benignidad, la bondad de Dios la que guía al arrepentimiento. Imagínense lo que deben estar pensando estos criminales que primero han conocido al apóstol Pablo. Se han dado cuenta, este hombre no es un hombre cualquiera. Es un hombre que nos anima, es un hombre que ora por nosotros, es un hombre cuyo Dios realmente nos ha protegido. Es un Dios que hace milagros a través de este hombre también. Es un Dios que cambia los corazones de, por ejemplo, este hombre que es médico y ha ayudado a toda una isla. Y aparte es un Dios que mueve a estas personas, esta iglesia, a abrirnos las puertas a nosotros que estamos siendo condenados. O sea, y que somos peligrosos. ¿Y qué está pasando aquí? Este tipo de acciones son las que cambian el corazón de las personas y le muestran al mundo entero que nuestro Dios es real, porque nuestro Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Así que una de las cosas que tenemos que tener presente es eso. Entendamos que el Señor ha venido por lo vil y menospreciado de este mundo, que somos nosotros. Ojo, no mires a lo vil y menospreciado como si fueran otros. Tú eres vil y menospreciado. Yo soy ese vil y menospreciado. Y el Señor ha venido por nosotros. Por lo tanto, recibamos con brazos abiertos a lo vil y menospreciado de este mundo. Lo que el mundo desprecia, nosotros abrámosle los brazos y recibamos con el amor de Dios. Eso es algo importante de entender. Así que yo pienso que a través de estas acciones de la iglesia, una iglesia que está viva en su fe, mucha gente de la tripulación se va a convertir. Realmente Lucas no nos cuenta, les adelanto esto, no nos cuenta si se convirtieron o no, pero de todas maneras fueron luz y sal.
de todas maneras fueron un gran testimonio para estas personas de que el Dios de ellos era un Dios vivo, un Dios que los había transformado, al punto de exponerse y ponerse en peligro por amor a ellos, siendo hospitalarios, así como Dios es hospitalario con nosotros. Porque una de las cosas que Jesús le va a dejar claro a sus discípulos en Juan 14 es que Él está preparando lugar para nosotros. Y Él va a venir y nos va a llevar para estar con Él. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios hospitalario. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hospitalarios también. Nuestro Dios es un Dios hospitalario con aquellos que no se lo merecen. Nosotros debemos ser hospitalarios con aquellos que no se lo merecen. Así que es algo importante de remarcar. Y por último, para terminar, Pablo llega ya muy cerca a Roma y la iglesia se entera, la iglesia de Roma. No sabemos cómo. Y la iglesia lo trata de escoltar hacia Roma. Lo reciben muchos pueblos antes. Si nosotros tuviéramos un mapa ahorita, podrían ver esto en las 3 tabernas y todo eso. La iglesia lo recibe y lo escolta a Pablo. Y dice que cuando Pablo ve a la iglesia, se pone muy feliz y recobra el ánimo. Lo que nos puede indicar que Pablo estaba un poco desanimado, un poco cansado de todo este viaje tan matado. Recordemos que Pablo ya no es un jovencito. Pero cuando ve a la iglesia recibiéndolo de esa manera, Pablo cobra ánimo. Y aquí me anima algo que compartía yo el sábado pasado con unas muchachas con las cuales estoy estudiando Génesis, que es lo siguiente: la hospitalidad, nuestra visita a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestros hermanos que están desanimados, van a ser un gran apoyo para ellos. Y yo se los decía a ellas en el contexto de la vida de Jacob. Jacob llega a Egipto en el Antiguo Testamento, en Génesis, en capítulo 49 aproximadamente, y 48, y Jacob está ya a punto de morir, está muy débil, pero José va a visitarlo. Y cuando Jacob se entera que su hijo José lo va a visitar, por más enfermo que está, recobra las fuerzas y se sienta en la cama para recibirlo a él junto a sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y una lección aquí es importante. La visita a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestros hermanos que están desanimados, a nuestros hermanos que están batallando con distintas cosas, va a ser de mucho ánimo para ellos. Va a ser de mucha fortaleza el solo hecho que tú los visites. Por lo tanto, como iglesia, yo creo que una de las cosas que debemos meditar esta mañana, y que creo que se centra en lo que hemos hablado, es la importancia de la hospitalidad. No solo de abrir las puertas de nuestras casas, sino también de nosotros abrirnos a otras personas visitándolas, animándolas, consolándolas. Yo creo que es algo que es parte fundamental de nuestra vida en comunidad. Eso no debe faltar. Si eso falta en tu vida de comunidad dentro de tu iglesia local, y como siempre repito, eres un calientasillas, vas los domingos a la iglesia, te sientas, escuchas y te largas, no estás siendo conforme al corazón de Dios. Lo que estamos leyendo esta mañana sí es conforme al corazón de Dios. La iglesia que estás viendo esta mañana delante de ti en el capítulo 28 es una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que se expone y abre las puertas al necesitado, y una iglesia que visita, una iglesia que en cierto sentido anima con su visita, anima con su presencia a los demás. Que así seamos nosotros. Hagamos los cambios necesarios para empezar a ir en esa dirección. Porque vivimos en una cultura que es más individualista y más egoísta que las culturas anteriores y que los tiempos y generaciones anteriores. Tenemos esa lucha porque hemos sido criados y hemos crecido así, en una cultura individualista y egoísta. Rompamos ese molde y tengamos y adoptemos el molde de Jesús. Que eso quede claro para nosotros esta mañana, y espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes, haya sido de reto para ustedes, y que en cierto sentido haya podido embellecer un poco lo que este texto nos dice, ¿no? Este texto en sí mismo ya es bello, pero a veces se escapa de nuestras manos o de nuestra vista el ver de que la iglesia recibió y acogió a criminales durante una semana. Y es algo importante de recordar y que nos debe animar a ser igual de hospitalarios. Bueno, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes, que los haya retado, que los haya corregido, que los haya animado. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda del texto que hemos leído, o acerca de Dios, del cristianismo, de la Biblia, pueden hacerla en la sección de comentarios, que a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.